Hola, una vez más tengo el privilegio y la oportunidad de dirigirme a ustedes en este nuevo estudio para las células. El título de hoy es Sembrando Semillas de la Paz. Interesante tema que creo que nos va a traer mucha enseñanza. En la parte de la reflexión inicial de parte del autor de estos estudios, dice, en medio del conflicto, algunas personas usan un tono de voz tranquilizante. Algunos hablan con firmeza, pero sin alzar la voz. Otros esperan pacientemente hasta que todo el calor verbal se haya agotado para entonces contestar. Piense en una oportunidad en que usted vio a alguien traer paz a una situación volátil o luz a un lugar oscuro. ¿Cómo lo logró esa persona? Ciertamente que los pacificadores son importantes y no siempre somos nosotros. O debo de hablar mejor, no siempre soy yo el pacificador. No puedo negar que en algunas ocasiones el Señor me ha usado para traer paz, pero en otras no lo he logrado. Y las veces que yo he visto personas ecuánimes que se mantienen firmes en sus posturas, pero que no por eso pierden el control, son personas muy admiradas, son personas muy respetadas. Porque ciertamente perder el control cuando el oxígeno se ha ido del cerebro es entonces cuando recurrimos a recursos rudimentarios y muy básicos, entre ellos alzar la voz o llegar aún hasta los golpes o la violencia. Por eso creo que este estudio será de mucha bendición. Bienvenidos nuevamente a este estudio de la semana para las células. Ok, continuamos. Dice, a lo largo de la carta de Santiago hay alusiones a las palabras y la sabiduría de Jesús. Santiago era medio hermano de Jesús, o sea, eran hermanos solo por parte de madre. Aunque él no creyó en Jesús antes de la resurrección, sí recordaba mucho de lo que Jesús había dicho. Este pasaje sobre hacer la paz recuerda el sermón del monte y las bienaventuranzas de Jesús para los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos entonces ahora a leer el texto base en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Una vez más, leo la Nueva Versión Internacional, usted lea la versión de su conveniencia. Dice, ¿quién es sabio? Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
Vamos entonces a las preguntas. ¿Cómo describiría la sabiduría terrenal? En la redacción de la pregunta, sabiduría tiene puntos suspensivos, terrenal, y toda la expresión entre comillas. O sea que es poner en duda si en realidad hay sabiduría terrenal. Según el texto, dice que si tenemos envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejemos de presumir y de faltar a la verdad. O sea, estamos mintiendo, ¿no? No presumamos algo que en realidad no tenemos. O sea, la sabiduría terrenal es una falacia, porque dice, esa sabiduría es terrenal, puramente humana y diabólica, dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hay gente muy conocedora, yo diría académica. Sin embargo, no siempre estas personas tienen sabiduría. Hay en estos tiempos un apartado con respecto a la conducta humana que habla de la inteligencia emocional y habla de la búsqueda de ejecutivos en las compañías que tengan inteligencia emocional, porque el hecho de que alguien se haya graduado de una universidad, haya alcanzado un grado académico, no necesariamente eso le permite relacionarse bien con los demás. Pero la Biblia dice la sabiduría, y en este caso, como Santiago lo pone, esto es un agregado mío y esto es algo que yo estoy considerando. El comentario de sabiduría terrenal es con un grado de sarcasmo. O sea, a veces queremos llenarnos la boca de conocimiento, pero no necesariamente de sabiduría. Y eso trae contienda. Conozco personas que, conocedoras de la escritura, no son pacíficas, sino que es una justificación como para prevalecer, como para darse a conocer, como que ese es mi valor. El valor quiero obtenerlo del conocimiento y no aplica la sabiduría correcta, sino la sabiduría terrenal. ¿Cómo describe la Escritura, dice la pregunta 2, la sabiduría de Dios? Bueno, el texto dice en el versículo 17, el texto base que leímos en Santiago 3, versículo 17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Hay una serie de características, pero todas a favor de la relación, no en contra de la relación. Entonces Santiago nos está hablando acerca de esa actitud que debe de haber en el que pretende mostrar sabiduría. ¿Por qué los celos y el egoísmo causan confusión y cosas malas? Del texto base dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Estoy leyendo versículo 13. Dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero los celos y el egoísmo causan confusión y cosas malas, porque alguien celoso, alguien que pretende apachurrar o humillar o desacreditar o eliminar a una persona que considera adversaria porque le provoca celos lo que esta persona hace, definitivamente pues traerá cosas malas. Debo de decir que en mi caso particular, hace ya algunos años recién venido acá a la ciudad, había una persona que se puso un poco agresiva conmigo en las redes sociales. Empezó a decir que yo pasaba mucho en las redes sociales,
Y bueno, que si yo estaba haciendo mi trabajo pastoral, en aquel entonces yo pertenecía a una iglesia donde había un equipo pastoral, y le comenté y le dije, bueno, si tú tienes quejas con respecto al uso del tiempo mío, ¿por qué no hablas con el pastor principal, con el senior pastor? Y le preguntas si yo he faltado a mis metas, si yo no he alcanzado las metas propuestas o el rol que me corresponde. Bueno, es que a ti te exponen mucho. Si a mí me expusieran tanto como a ti, entonces yo estaría en una mejor posición en la iglesia. Al final se puso un poco agresivo, bueno, más agresivo de lo que se mostraba en las redes sociales. Fuimos y nos tomamos un café, hablamos un poco, etcétera, etcétera. La cosa se puso un poco agresiva, un poco candente. Pasados los meses, diría yo quizás un año, recibo por un mensaje interno una nota de parte de este hermano diciéndome, pastor, te quiero pedir perdón porque honestamente yo, y esas son las palabras, lo tengo guardado por ahí porque me parece, me provocó respeto para este hermano al reconocer su falla. No por quien yo no soy nadie, pero me dijo, yo tenía celos de tu ministerio, yo tenía celos de lo que Dios te ha permitido hacer, y eso me hizo ponerme en una actitud negativa contigo. Yo te pido disculpas, por favor, permíteme que podamos tener una buena relación. Y ante semejante muestra de humildad, pero por supuesto que yo quedé abierto a esa relación, continúo con la relación, me parece un hermano maduro, un hermano que procura vivir una vida reflejando el carácter de Cristo, y me siento muy honrado de relacionarme con él. Pero ciertamente que los celos nos llevan a actitudes poco conciliadoras. ¿Qué sucede cuando la gente trabaja por la paz? Bueno, se citaban las bienaventuranzas y dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. También habla el texto base que estábamos hablando de que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y nosotros debemos, como cristianos, debemos de evaluarnos, debemos de considerar nuestra conducta y preguntarnos si nosotros trabajamos para la paz. ¿Somos nosotros pacificadores? Es una pregunta también de reflexión. Ok, perfecto, volvemos. No crean que me había distraído, estoy listo para continuar. En la parte de una historia de reflexión, el autor Max Lucado nos cita esta historia acerca de un joven judío. Muy interesante. Yo se la voy a tratar de leer, no quiero confundirme, y entonces prefiero leérsela. Dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago 3:18, lo acabamos de mencionar en el segmento anterior. El principio de la paz es el mismo que el de la cosecha. Nunca subestime el poder de una semilla. La historia de Heinz es un buen ejemplo. Europa, 1934. La plaga antisemita de Hitler estaba infectando todo un continente. Algunos escapaban, otros morían debido a ella. Pero el niño Heinz, de 11 años, aprendió de ella, aprendió el poder de sembrar la semilla de la paz. Heinz era judío. La aldea bávara de Fürth, donde Heinz vivía, estaba siendo arrasada por jóvenes matones de Hitler. El padre de Heinz, un maestro, perdió su empleo. Las actividades recreativas cesaron.
Los jóvenes de Hitler merodeaban por el vecindario buscando problemas. El joven Heinz aprendió a mantener sus ojos abiertos. Cuando veía a un grupo de alborotadores, se pasaba al otro lado de la calle. A veces se escapaba de una pelea, a veces no. Un día, en 1934, ocurrió un enfrentamiento crucial. Heinz se encontró cara a cara con un bravucón de Hitler. Una paliza parecía ser inevitable. Esta vez, sin embargo, salió ileso, no por lo que hizo, sino por lo que dijo. No se defendió a golpes, sino con palabras. Convenció a los alborotadores que no era necesaria una pelea. Sus palabras mantuvieron la pelea a la raya. Y Heinz vio directamente cómo la lengua puede crear la paz. Aprendió la habilidad de usar las palabras para evitar un conflicto. Y para un joven judío en una Europa gobernada por Hitler, esa destreza tenía muchas oportunidades para pulirse. Afortunadamente, la familia de Heinz se escapó de Baviera y pudo llegar a los Estados Unidos. Posteriormente en su vida le restó importancia al impacto que tuvieron esas experiencias adolescentes en su desarrollo. Pero es bueno reflexionar sobre esto, porque después que creció Heinz, su nombre fue sinónimo de negociaciones de paz. Su legado fue el de constructor de puentes. En algún momento aprendió el poder de la palabra de paz propiamente usada. Usted no lo conoce como Heinz, lo conoce por su nombre anglicanizado, Henry Kissinger. Nunca subestime el poder de una semilla. Esa semilla puede germinar y traernos paz. Continuemos con las preguntas. Estas son más aplicativas. ¿Cómo resuelve los conflictos una persona sabia? ¿Cómo nosotros consideramos que un sabio podría resolver un conflicto? Yo redactaría la pregunta también como para darme a entender: si tu hijo o tu hija te dijera, papi, mami, ¿cómo resuelvo un problema de relación? ¿Qué consejos le daríamos? Bueno, algunos que creemos en el Latin Power o en la conducta latina, pues es el del matón del barrio. Sin embargo, estamos hablando de una persona sabia. Y yo diría que una persona sabia es una que sabe escuchar. Aunque lo que estén diciendo no haga sentido, por llamarle de una manera amable a lo que están emitiendo, hay que escuchar. Posteriormente, como Santiago nos lo dice en el capítulo 1, hay que ser tardos para hablar. Recuerdo muy bien en también una experiencia de iglesia, uno de los hermanos, abogado, que también estaba involucrado en una situación particular de la iglesia, y se estaba viendo un intercambio de correos muy frecuentemente, y eran correos de un contenido difícil dentro de las relaciones internas de la iglesia. Y recuerdo, me quedaron grabadas estas palabras, esta expresión de parte de este hermano, y me dijo, o nos dijo más bien dicho a todos: ustedes responden muy rápidamente los correos electrónicos. O sea, no es un chat, es un correo electrónico. Podríamos ir a Dios en oración mientras tanto respondemos a lo que nos están cuestionando o lo que nos están demandando o lo que están pidiendo de nosotros. Y lo mismo puede suceder en una conversación. Podemos respirar profundamente y en ese respirar elevar una oración de auxilio al Señor y decirle: Padre, dame sabiduría mientras escucho a esta persona quejarse o a esta persona tratando de imponer su opinión.
o su estilo. ¿Qué debo de decir? ¿Qué haría Jesús en este momento? Una persona sabia sabe escuchar, una persona sabia sabe orar en el momento del conflicto, una persona sabia busca el ejemplo de Jesús, que dijo Jesús cuando lo llevaron ante las autoridades romanas, ante las autoridades judías, el sumo sacerdote, dice la palabra que dijo casi nada. Y debemos entonces procurar una actitud parecida a la de Jesús. ¿Qué cree usted que significa sembrar semillas de paz? Yo creo que la ilustración es muy buena. La ilustración de sembrar trae como producto, como resultado, pretende, más bien dicho, algo bueno. O sea, si siembro paz, voy a cosechar paz. Si siembro aguacate, voy a cosechar aguacate. Si siembro mango, voy a cosechar mangos. Pero a veces queremos el resultado como en el supermercado. Ya está todo dispensado, ya todo está en el mostrador y solo es de agarrar e irnos. Y nos parece que las virtudes, como por ejemplo el ser un sembrador de paz, ser un hacedor de paz, es algo que es como transpirar, o sea, es natural. Y creo que hay que sembrarlo. Esto es una disciplina que hay que perfeccionarla, hay que practicarla, hay que aprovechar toda oportunidad de conflicto como para poner en práctica la palabra del Señor como un hacedor de la paz. Ya lo mencioné anteriormente, no siempre he podido ser el factor pacificador, pero las veces que Dios me ha usado y he tenido la humildad para mantenerme firme en mis convicciones sin alterarme, me ha sido de mucha bendición. Las veces que no lo he logrado ha sido muy difícil, muy difícil. La siguiente pregunta dice, ¿por qué a veces las personas no están dispuestas a trabajar por la paz? Particularmente pienso que no trabajamos por la paz porque a algunos de nosotros nos parece que eso es demasiado retardado, o sea, es un proceso muy lento. Lo mejor que deben de hacer los que están a nuestro alrededor es hacernos caso y punto. ¿Para qué nos van a estar discutiendo? ¿Para qué se van a estar oponiendo? ¿Para qué van a oponer resistencia? Si nosotros somos los que mejor pensamos, si nosotros somos los que más sabemos, estoy hablando en el punto hipotético, no estoy tratando de decir que yo soy así todo el tiempo, aunque reconozco que en algunas ocasiones me ha pasado así, en el hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, con mis cuñados, con mi suegra. Puntos suspensivos. Y también en la iglesia, ¿por qué no decirlo? Hermano, soy un ser humano. Mas sin embargo, creo yo que debemos de fomentar. En el punto anterior, en la pregunta anterior, decíamos que esto es algo que hay que sembrarlo. Y tarde o temprano vamos a recibir el fruto de la paz. No debemos de descuidarnos. Tenemos que tener cuidado al respecto. ¿Cómo le desafía este pasaje a tratar los conflictos en sus relaciones? Bueno, me permite reflexionar sobre qué es mi conducta actual, porque ya lo pasado pues ya pasó y lo que uno dijo o no dijo, ya eso es pasado, pero de aquí en adelante, esta palabra, esta escritura, esta porción bíblica me hace meditar sobre qué voy a hacer a futuro. Ya lo mencioné con respecto a mi familia, con respecto a mis colegas, pastores, porque no lo voy a negar, en algunas ocasiones he tenido algún encuentro de opinión con algún colega pastor. No tengo enemistades hasta donde yo entiendo, hasta donde yo sé, a menos que alguien me escriba y me diga, en realidad tú y yo no nos llevamos, pero bueno, para bailar se necesitan dos. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que me desafía al futuro. Ya lo que pasó, pasó.
¿qué voy a hacer en mis próximos años? Ya yo estoy yendo para viejo, si no es que ya estoy viejo. Así que es un punto a favor con respecto a mis últimos años. ¿Por qué es importante que los cristianos siembren semillas de paz? Yo creo que los cristianos, el pueblo de Dios, estamos aquí para testificar el nombre de Cristo, para anunciar el evangelio. Y es bien raro o es como contradictorio que un cristiano, en lugar de ser un pacificador, sea un conflictivo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo anuncia que el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que, o sea, uno que anhela ser pastor, anhela una buena cosa, pero dentro de las cosas que necesita un pastor, además de ser marido de una sola mujer, no dado al vino, que gobierne bien su casa, dice que no debe de ser pendenciero, no debe de ser uno que busca pleito, uno que busca conflicto. Sería raro, o es raro más bien dicho, no sería, es raro cuando encontramos a un pastor que su combustible es el conflicto. De que los hay, los hay. Y no deseo ser uno de esos. Y dice la otra pregunta: haga una lista de las maneras prácticas en que usted puede traer paz a un conflicto que está enfrentando. Yo creo que debo de medir mi vocabulario, porque dice maneras prácticas, debo de medir mi vocabulario, debo de medir el volumen de mi voz, debo de medir mi participación en la conversación, o sea, no acaparar la conversación, no imponer mi opinión, debo de escuchar, debo de tener un buen timing, ser oportuno a la hora de opinar, ser pertinente, que lo que estoy opinando tenga que ver con el tema. Antes de entrar a una conversación donde habrá un posible conflicto, creo que debo de orar, debo de recordar la escritura con respecto a aquello que el Señor nos enseña como aspectos de paz. Realmente, hermanos, el tema da para más y es muy edificante. En lo particular me dedico a las relaciones, me dedico a conversar y me viene súper bien recordar esta palabra. Espero que para ti también. Ok, hermanos, como lo dije, me parece muy interesante el estudio y estamos por terminar y sacar lecciones que nos ayuden en el día a día de nuestra vida. Leo la parte pertinente de este estudio y dice: cuando enfrente un conflicto que está intensificándose, presione el botón de pausa y piénselo detenidamente si está presente la envidia, el enojo o la ambición egoísta. Entonces generalmente la sabiduría está ausente. Si dentro de la conversación que se está poniendo intensa, acalorada, lo que se ve es que hay envidia, enojo o ambición egoísta, ahí esa receta no va a salir como se esperaba, no va a ser exquisita. Lo que va a haber ahí es conflicto. Digo, tratando de evaluarlo. Antes de hablar o participar en una situación conflictiva, es sensato
comparar nuestros planes con las 8 características de la sabiduría que identificó Santiago. Y son las características de la sabiduría que viene de lo alto, no noble, no es egoísta, etc. Lo puede repasar posteriormente volviendo a leer el texto base. Es lo que estoy a punto de proponer. Aquí vienen las características. Puro, pacífico, bondadoso, complaciente, lleno de misericordia y de buenos frutos, es imparcial, sincero. Si nuestros pensamientos no pasan esta prueba, es hora de reconsiderar. Es hora de decir, mi propuesta es en esta conversación sincera, es imparcial o busco mi beneficio o busco beneficiar a alguien más. Es importante, hermanos, es importante. Y podríamos, como sugerencia a nuestra oración cuando cerremos esta reunión de célula, decirle algo como sigue a nuestro Padre Celestial. Padre, nosotros no siempre buscamos la paz. Perdónanos. No permitas que contribuyamos al conflicto en lugar de resolverlo. Que avivemos las llamas de la discordia en vez de propagar la paz. Danos tu sabiduría, Padre, sabiduría para ser sumisos, llenos de misericordia y bondadosos. Que Dios nos ayude a ser pacificadores. Que Dios les bendiga.